Bienvenidos de nuevo a esta serie de tutoriales de Maya 3D y en esta ocasión vamos a revisar de qué manera podemos acomodar de forma muy básica las texturas de nuestros objetos. Tengo este archivo que es la manzana con la cual trabajamos en la sesión anterior, en el tutorial anterior, 3, 2. Tengo abierto este archivo que es el objeto con el cual trabajamos en el tutorial anterior, que es como que fue como agregar texturas, y en este caso vamos a revisar de qué manera se pueden acomodar los valores más básicos de las mismas. En Maya, las texturas van a tener cierta información que se conoce como coordenadas UV. Estas coordenadas UV son, digamos, las coordenadas que se utilizan para indicar los ejes horizontales y los ejes verticales de la textura en relación a la superficie. Se utilizan las letras UV para que no se confundan estas coordenadas con los ejes horizontales y verticales de lo que es realmente el espacio tridimensional de nuestro escenario. Por eso es que la información de superficie se conoce como coordenadas UV. Hay una manera muy simple de modificar los valores básicos de estas posiciones en las coordenadas UV de los objetos. Para eso, seleccionamos el objeto, me voy a la pestaña en donde tengo los atributos del material y vean cómo junto a la opción de color, que es el que vamos a modificar en esta ocasión, en vez de que me aparezcan este icono que es de cuadritos blancos y negros, me aparece ahora un icono que es como un cuadrito con una flechita. Estas flechitas o estos iconos me van a permitir modificar los elementos que están vinculados pues a este valor. Le doy clic y vean cómo ahora me regresa a la pestaña en la cual yo puedo seleccionar el archivo. Si bien aquí yo podría seleccionar otro archivo, puedo recargar la imagen en caso de que haya hecho alguna modificación, cambiar algunos valores tal vez de filtro de cómo se va a visualizar la imagen. En esta ocasión lo que nos interesa no es esta pestaña, que es la pestaña de File 1, sino esta pestaña que se llama File 2D Texture 2. Esta pestaña me va a servir para poder modificar los valores de la posición de la manzana. Eh, Tengo un botón que dice posición interactiva o Interactive Placement. Sin embargo, este solamente va a funcionar con superficies o curvas NURBS. Por lo tanto, pues como aquí tengo una figura poligonal, no me va a servir. Vean lo que pasa si yo le doy clic. Aquí me dice que pues no es una superficie, entonces por lo tanto realmente no estoy tratando, no puedo utilizarlo. Lo veremos después cómo se utiliza con superficies NURBS. Pero por el momento vámonos a estos valores que sí nos van a servir para los objetos poligonales. Primero, coverage. Coverage significa digamos, la cantidad de superficie que se va a cubrir con la textura. Si yo le cambio el valor, por ejemplo, a 0.5, el resultado es que en el eje horizontal se va a cubrir solamente la mitad de mi objeto, como lo podemos ver aquí. Ahora, es muy importante tener en cuenta que aquí siempre nos van a aparecer dos columnas, lo cual significan valores para las coordenadas U, que corresponden al eje horizontal de la textura, y las coordenadas V, que corresponden al eje vertical de la textura. Por lo tanto, en este caso, el primer valor modifica la textura en el sentido horizontal, el segundo la va a modificar en el sentido vertical. Vean lo que hago ahora y vean cómo ahora mi textura está ocupando la mitad en el eje horizontal y la mitad también en el eje vertical. Yo puedo modificar también la posición con los valores de traslado de la imagen. Entonces vamos a ponerle un punto 2 para que se mueva un poco en el eje horizontal y tal vez un punto 5 para que se mueva por completo a la otra mitad en el eje vertical. Vamos a ponerle punto 25 para que me quede más o menos centrada y pueda ver cómo se utiliza este modificador. Tengo la opción para Rotate Frame. Si yo le pongo aquí Rotate Frame, el resultado es que la textura va a girar alrededor del objeto. Puedo utilizar la opción Mirror, lo cual va a hacer que la textura pues se modifique de forma, digamos, especular en el eje X y en el eje Y.
perdón, en el eje U y en el eje V voy a poner todos los valores por default para que podamos ver mejor cómo funciona el mirror. Le doy clic a mirror y ahora el resultado es que se ha invertido el sentido horizontal de la textura. No es tan evidente porque pues, el eje horizontal de mi textura pues no tiene tantas variaciones tan evidentes, pero ahora está invertido. Donde va a ser más evidente, por ejemplo, es cuando aplique el mirror V, que es en el eje vertical, y esta parte que antes era amarilla, ahora se ha colocado en la parte inferior, mientras que la parte inferior que era totalmente roja, ahora se ha colocado en la parte superior. Estas opciones de Wrap U y Wrap V lo que hacen es indicarle a Maya que la textura va a envolver en ambos ejes mi objeto. Si yo le quito uno, como en este caso las coordenadas están vinculadas, al quitarle uno desenvuelve por completo toda la textura. Ya sea el U o el V, la textura se desenvuelve, entonces es importante tener ambas marcadas. Y este objeto de Stagger, bueno, solamente funciona si yo tengo, por ejemplo, pues la textura repetida. Voy a aplicar esta opción que dice Repeat UV. Vamos a ponerle 4 para que se repita 4 veces en el eje horizontal y 4 para que se repita 4 veces en el eje vertical. Y aquí vemos cómo se genera una especie de repetición o multiplicación de la textura. Si yo aplico aquí la opción Stagger, el resultado está en que las texturas van a intercalarse como si fueran ladrillos. No es tan evidente, les digo, porque mi manzana tiene las texturas horizontales de forma muy similar, por lo tanto no se nota, pero aquí podemos ver cómo está cambiando la posición de la textura en el eje horizontal. Voy a dejarlo como estaba, tanto en el Repeat como en el Stagger. Offset me va a permitir modificar digamos, una especie de desfasamiento de la textura de acuerdo al objeto. Así que si yo modifico este valor, vean cómo la textura también se modifica, es como si estuviera moviéndose y también en el eje vertical. Aunque el offset y el translate frame parecen similares, en realidad lo que hacen es que trabajan de forma ligeramente distinta. Mientras que aquí arriba lo que estoy modificando es la posición de la textura, aquí abajo lo que modifico es la posición de las coordenadas. Eso lo veremos en el siguiente tutorial, pero por el momento es importante entender que aunque parece que hacen lo mismo, en realidad hacen cosas diferentes a nivel interno dentro de Maya. Puedo también rotar las coordenadas V, lo cual me va a dar un resultado muy similar a Rotate Frame. Y aquí, a diferencia de lo que tengo en las opciones del frame, puedo también agregar una cierta cantidad de ruido, lo cual va a permitirme tener algunos efectos, como estos que estamos viendo aquí con la textura. Voy a eliminar el ruido. Y por último, también podemos modificar el valor con el cual se va a renderizar la imagen. Si yo aplico aquí el indicador para activar la opción Fast, lo que va a ocurrir es que internamente se va a renderizar la imagen de forma mucho menos detallada, lo cual va a permitir que yo tenga pues imágenes o renderizados mucho más rápidos. Pero bueno, lo ideal es que esté desactivado si mi equipo no tiene grandes problemas al renderizar la imagen. Y bien, pues hasta aquí en este tutorial en el cual vimos cómo modificar de manera básica la posición de las texturas de nuestros objetos.